Llamado de atención, un llamado de atención. Quise titular este mensaje en el día de hoy y ciertamente lo que acabamos de escuchar es un poco fuerte, ¿verdad? Es un poco fuerte y era en el contexto histórico que se estaba narrando pues este texto o que se escribía este texto a través de la pluma de Jeremías, a través del profeta, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer, mi hermano, se enmarca o hace referencia a una gente en particular, a un lugar en específico y sabemos y acabamos de escuchar que era hacia la nación de Israel, hacia el pueblo de Judá, leíamos allí. Pero yo no sé si es cosa mía, ¿verdad? O yo no sé si ustedes opinan igual, pero esta palabra es tan vigente, mis hermanos, y tan directa para nosotros en el tiempo de hoy, que cualquiera puede decir, bueno, pero eso fue escrito hace más de un tiempo, hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero nosotros hoy podemos dar testimonio por lo que vemos, por lo que vivimos, que está vigente, que esas cosas son escritas o fueron escritas tanto para la gente de aquel tiempo como para nosotros el día de hoy. Así que es un llamado de atención o fue un llamado de atención para la gente de la época, para la Israel de la época que estaba siendo desobediente, pero es un llamado de atención para nosotros hoy en día, para nuestro país y para cualquier país en el mundo, para cualquiera persona que realmente abra su corazón y escuche esta palabra de parte de Dios. Hay palabra de Dios que es para todos los tiempos. Toda la palabra de Dios es útil para todos los tiempos. Y cuando nosotros la recibimos con corazones dispuestos, ¿verdad? Con humildad, Dios habla a nuestras vidas. Dios realmente puede a nosotros impactar nuestras vidas a través del mensaje de la palabra de Dios. Dios puede llamar la atención también de las personas. Quisiera volver a leer este mismo pasaje, mi hermano, mis hermanos, pero en otra versión. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando llegue ese día, sacarán de las tumbas los huesos de todas las autoridades y de todos los habitantes de Judá. Los tenderán en el suelo a la luz del sol, la luna y las estrellas, pues ellos no solamente adoraron a estos astros del cielo, sino que los amaron y los consultaron. Esos huesos no volverán a ser enterrados, sino que se quedarán sobre la tierra tirados como basura. Les juro que así será. Dispersaré por todo el mundo a esta gente tan malvada, y los que queden con vida preferirán morir antes de seguir viviendo. Les juro que así será. Cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme, prefiere a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite lo que ha hecho o nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana. Parecen caballos fuera de control. Hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtora y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me quiere o no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que son pueblo inteligente y que obedecen? Hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Esos sabios quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, pues han rechazado mis enseñanzas. Castigaré a todo lo de Judá, sus casas, sus campos y mujeres pasarán a manos de otros. Les juro que así será. Todos desean lo que no es suyo, desde el más chico hasta el más grande. Ya no se pueden confiar ni en el profeta ni en el sacerdote. Con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Insisten en que todo está bien cuando en realidad todo está mal.
dice la palabra de Dios. Y bueno, después de leer esta palabra, ¿verdad? Impactante, este llamado de atención, como decía hace un momento, pues yo les quiero decir algo, mis hermanos. Vivimos en un momento de la historia de la humanidad, de la historia universal, con muchos sucesos y acontecimientos sin precedente alguno. Algo que nadie había visto antes, algo que nadie había captado de la manera en como lo estamos percibiendo el día de hoy. Un mundo de cambios bruscos es el que estamos viviendo ahora, de cambios rápidos, mis hermanos, que muchas veces ni tiempo a veces nos da para comenzarnos a adaptar a estos cambios, sino que todo se va dando así, de manera rápida, sobre la marcha. El mundo, mis hermanos, te está siendo sigilosamente cambiado y rápidamente transformado sin darnos cuenta. Nuestro mundo está cambiando. Nuestro mundo cambió y va a seguir cambiando, solo que, como decía, no nos hemos percatado y algunas veces no nos terminamos de dar cuenta. Hay cosas que empezamos a conocer ahorita y que decimos, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que cambió esto? ¿Cuándo fue que cambió lo otro? Está pasando muy rápido todas las cosas delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta, no estamos apercibidos. Todo a nuestro alrededor, mis hermanos, todo está cambiando rápidamente, mucho, muy rápido. Nuestras propias costumbres y tradiciones que nos identificaban rápidamente, si ustedes se dan cuenta, se están desapareciendo. Las cosas que nosotros teníamos por costumbre y tradición, por lo menos en el país o en otros lugares, han ido menguando, han ido desapareciendo. Poco a poco se han ido perdiendo las costumbres de los pueblos, las costumbres de las gentes, las costumbres de los países. Pero es que, mis hermanos, si nos ponemos a observar, si nos ponemos a ver, esto es una realidad lo que estoy diciendo. Y nosotros a veces nos decimos, bueno, pero ¿cuándo dejó de existir esto? ¿O cuándo dejamos de hacer lo otro? ¿Verdad? Nosotros podemos verlo a diario, en las cosas que, en la rutina diaria que cada uno de nosotros tenemos, lo vemos y lo percibimos y hasta lo comentamos entre nosotros. Hasta hace poco, mis hermanos, por dar un ejemplo, los niños dejaron de jugar con juguetes, ¿verdad? Con el trompo, con las metras, con el papagayo, con la perinola. La intención era antes juegos grupales y eso se ha ido desapareciendo o realmente desapareció. ¿Y en qué momento sucedió? Si hasta hace poco nosotros estábamos haciéndolo. Y yo no estoy hablando de mucho tiempo atrás, estoy hablando de ahorita, de que ha pasado solamente unos años y esas cosas desaparecieron. Esas cosas fueron desapareciendo. Ya uno va a las tiendas y uno no encuentra ese tipo de juguetes, ¿verdad? Y de distracciones con lo que antes los niños se distraían, valga la redundancia. Eso ha desaparecido. Hasta hace poco, mis hermanos, por lo menos nosotros en casa, antes por lo menos nos reuníamos a ver un programa de televisión, ¿verdad? Juntos. La gente se reía y pasaba un rato en familia. Ahora cada quien anda por su lugar. Es más, la gente ya no usa el televisor. Yo no sé si se han dado cuenta que en muchas casas ya el televisor no se usa. Claro, que gloria al Señor, porque el televisor era un aparato, ¿verdad?, que quitaba y consumía tiempo. Y yo me acuerdo que habían predicadores que decían en contra y hablaban en contra de esto, ¿verdad? Pero ya ni el televisor se usa. Ahora cada quien está por su lugar, ¿verdad? Ya ni siquiera nos reunimos en familia para ver un programa los domingos en la tarde. Cada quien está en su cuarto, cada quien está en su lugar con el móvil en la mano, ¿verdad? Y cuando desapareció también esa costumbre en las casas, cuando lo dejamos de ver, si eso hasta hace poco sucedía. Hasta hace poco lo veíamos, ¿verdad? Hasta hace poco, mis hermanos, los niños, ¿verdad? Hasta cierta edad eran muy inocentes, hasta hace poco. En muchas casas costaba enterarse o entender otras cosas por causa de la edad y muy poco acceso se tenía a las cosas. Hasta hace poco la inocencia de los niños duraba mucho tiempo. 14, 15, 16 años y había inocencia, había poco acceso a la información errada y dañada, ¿verdad? Consumía el niño poco cosas de esos. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento pasó?
Si hasta hace poco no teníamos eso. Hasta hace poco era tan difícil poder accesar nosotros o la gente adulta, ¿verdad? A la información. Era muy complicado, pero hasta eso cambió. Nuestros niños y la forma de informarse ha cambiado. La forma de que ellos reciban la información ha cambiado también. Hasta hace poco, mis hermanos, temas como sexo, muerte, dinero, violencia, género, aborto, poligamia, drogas, discriminación y otras eran consideradas tabú en nuestros hogares. Poco se hablaba de eso. Era un tema realmente tabú. Y las personas que tienen más años pueden aún todavía más confirmar esto que estoy diciendo. Eran temas tabú, no se hablaba en la casa. Era muy extraño que alguien hablara de este tipo de cosas. Eran cosas muy reservadas, ¿verdad? En el entorno familiar. Pero ahora se menciona con libertad y se habla con libertad y hay conceptos, hay palabras que usan nuestros pequeños que ni siquiera a veces los más grandes las conocen y las entienden, pero ellos las entienden, ellos saben y entienden acerca de sexo, de violencia, de discriminación de género. ¿Cuándo sucedió esto? Si yo me acuerdo que a mi edad, mis hermanos, yo no escuchaba esas cosas, pero ahora los más pequeñitos las están escuchando. ¿Cuándo empezó a cambiar nuestro mundo? ¿Y cuándo empezaron a suceder todas estas cosas? Hasta hace poco, mis hermanos, la privacidad era un asunto de honor, de dignidad y de decoro. Era un asunto de cada quien, ¿verdad? La privacidad. Ahora ha cambiado también la privacidad de cada uno de nuestros hogares, de cada una de las personas. Ahora nuestra vida es pública. Y a veces hay incomodidad en los más jóvenes cuando su vida no se hace pública y quieren publicar su vida y cada cosa que hacen. Pero hasta hace poco eso no sucedía. Hasta hace poco uno se enteraba del vecino o sabía que había una persona porque uno lo veía, se lo encontraba o X o Y circunstancia, pero era difícil conocer la vida de alguien. Ahora, para conocer la vida de alguien, solamente nos metemos en una red social y sabemos todo lo que hace. ¿Cuándo fue que nuestra privacidad, verdad, y nuestras vidas fueron tan expuestas? ¿Cuándo sucedió? Hasta hace poco, mis hermanos, el estudio, la preparación, el esforzarnos académicamente, el esfuerzo por lograr una profesión era primordial, ¿verdad? El éxito y la prosperidad de nosotros, de los jóvenes, dependía de nuestra forma, de nuestra formación académica. El resultado, vuelvo y digo, de la prosperidad y de todas nuestras vidas era una preparación. Decían nuestros padres, bueno, es necesario que vaya a la escuela, al liceo y a la universidad y se ha formado, ¿verdad? Pero hasta eso se ha perdido. ¿Cuándo fue que ya el joven se dejó de interesar por estudiar, por prepararse, por querer tener una visión de la vida amplia? ¿Cuándo fue que eso fue desapareciendo? Ha desaparecido, mis hermanos. Hasta hace poco, mis hermanos, la familia era la base de la sociedad. Era la base de la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con todas las cosas? Yo me doy vuelta atrás y miro y digo, no ha pasado mucho tiempo tampoco. Pero este mundo, como dije, ha cambiado bruscamente y rápidamente sin darnos cuenta. Hay cosas que nosotros estamos aprendiendo ahorita que ya los jóvenes la saben hace rato y la estamos aprendiendo. Pero ¿cuándo fue eso? Todo ha cambiado. Este mundo cambió, mis hermanos. Este mundo cambió y muchos, vuelvo y repito, no han caído en cuenta. Y esto que estoy mencionando, como dicen por ahí, es solamente la punta del iceberg, lo que estoy hablando. Porque si no fuéramos más a profundidad, nos quedáramos más sorprendidos. Estas cosas que acabé de mencionar, ¿qué es lo que se ha perdido? Es solamente lo de arriba, lo superficial. Hay todavía una serie de cosas que se han perdido y que no nos hemos dado cuenta. Pero repito nuevamente, el mundo cambió. Y el mundo a nuestro alrededor está cambiando rápidamente, rápidamente. Las cosas a nuestro alrededor están cambiando.
La mitología griega, mis hermanos, cuenta la historia, ustedes la han escuchado porque en las escuelas, en el liceo, en la universidad, ¿verdad? Los que pasamos por allí, alguna vez tuvimos que leer, ¿verdad? La historia universal. Hay una historia que nosotros leíamos de la mitología griega, que era la historia de Troya, ¿se acuerdan? Del Troya y del caballo de Troya, ¿verdad? Una ciudad que fue saqueada y destruida por los griegos, ¿verdad? A través de una idea que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Que fue meter un caballo enorme dentro de la ciudad de Troya. Los griegos inventaron eso, ¿verdad? Los griegos sitiaron la ciudad, mis hermanos, por 10 largos años sin tener éxito. No podían contra Troya, no podían establecer lo que querían hacer allí en la ciudad. Y por 10 largos años se estuvieron tratando de sitiar esa ciudad sin tener éxito. Pero finalmente construyeron un enorme caballo de madera para darle un regalo a los troyanos y ellos lo recibieron. Ahora, el contexto completo de la historia fue que había una mujer, ¿verdad?, que se llamaba Helena, que a través de su belleza, ¿verdad?, dice la mitología, era una belleza impactante, sedujo a uno de las personas, ¿verdad?, a uno de los del ejército, a uno de los reyes de Troya, lo sedujo con su belleza. Ella ya tenía esposo, ¿verdad? Tenía su marido, ¿verdad? Pero cuando vio a este hombre se impactó, lo sedujo y para hacer la historia corta, este hombre resulta ser que se la lleva y la lleva para Troya, ¿verdad? La lleva para su pueblo, para su nación. Los griegos cuando se dan cuenta, el esposo cuando se da cuenta se molestaron mucho porque era su dignidad la que había sido pisoteada, había sido agredida la dignidad de ellos. Hicieron guerra contra los troyanos. Y una de las cosas que se les ocurrió, uno de los mejores inventos para, por así decirlo, que se les ocurrió fue darles un regalo como forma de que ellos ya no iban a seguir esa batalla. Pero los troyanos estaban tan distraídos, estaban tan dormidos, que sin saber y entender, dentro del caballo había un ejército completo de griegos. Cuando llegó la noche, mis hermanos, cuando cayó la noche, esta gente celebraba, esta gente estaba durmiendo, esta gente estaba quizás ocupado en sus cosas, viendo qué hacer, mientras que se estaba orquestando detrás toda una misión para poder ingresar a Troya y hacerlo caer. Cuando ellos durmieron, cuando ellos dormían, cuando ellos estaban tomando, estaban borrachos, estaban durmiendo, haciendo quién sabe qué cosa, los troyanos en la noche salieron del caballo y sitiaron la ciudad. La destrozaron completamente y se hicieron de ella. Y nosotros de allí podemos escuchar esa frase que dice va a arder Troya, ¿se acuerda? Esa frase que a veces dicen, va a arder Troya, dicen por ahí, haciendo referencia que va a suceder algo, un problema, un escándalo, una pelea. Así estamos nosotros, mis hermanos, si se dan cuenta. Estamos con el caballo adentro, pero estamos distraídos, ¿verdad? Sin darnos cuenta que toda una maquinaria de cosas está a nuestro alrededor. En nuestro contexto o en nuestro texto base, mis hermanos, en Jeremías 8, se describe describe los juicios de Dios sobre la tierra de Judá. Especialmente, y quiero hacer énfasis en eso porque así empieza, especialmente el juicio de Dios era sobre los líderes políticos como espirituales y hasta sobre la gente, sobre la nación. El juicio era sobre el liderazgo, sobre los líderes políticos, sobre los líderes espirituales y sobre el pueblo. Dice en el verso 1, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén. Entonces, ¿de quién serán expuestos los huesos? De los príncipes, de los sacerdotes, de los profetas y de los moradores. ¿Contra quién es el juicio? Contra toda esta gente.
Los cambios profundos, hermanos, que presentan o que experimentan las sociedades se deben principalmente a la estructura política, a los sistemas políticos, ¿verdad? Se debe a los movimientos sociales o a cambios culturales y por supuesto a los cambios tecnológicos. Los cambios profundos que perciben las sociedades se deben a este tipo de cambios. Cuando hay cambios en las estructuras políticas, en los sistemas, en las tecnologías, dentro de las sociedades. Los cambios profundos que experimentan las sociedades, mis hermanos, son alteraciones significativas y duraderas en los sistemas de valores, normas, instituciones y prácticas sociales. Entonces, aquí estamos hablando que había un cambio en cada una de esas facetas en el pueblo de Israel. Habían cambios, digamos drásticos en la sociedad, cambios drásticos y formas en las que los líderes religiosos conducían a su país, pero también cambios drásticos y negativos desde los líderes políticos, ¿verdad? Ahora bien, mis hermanos, sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ahora. ¿Cuántos lo sabían? El Dios que se reveló a los antiguos es el mismo Dios que se revela a esta sociedad, ¿verdad? Solo que, como dice la palabra, la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Pero nos podemos apropiar de esta palabra, pero no aprovecharnos. Y ese es el llamado a las naciones. Ese es el llamado a las políticas. Ese es el llamado a los líderes religiosos, ¿verdad? No aprovecharse ni tomar por poco las promesas de nuestro Dios. Hoy día, mis hermanos, proliferan, ¿cuántos lo sabían? Los líderes corruptos, los cambios en las leyes y la injusticia social. Todas estas cosas que estamos viendo nosotros a nuestro alrededor, de lo que acabé de decir, es porque hay cambios en las leyes, es porque hay cambios en el sistema, es porque hay cambios en la sociedad, mis hermanos. Esto no salió de la nada. Esto todo tiene un principio, todo tiene un porqué, todo tiene un detrás. Amén. Hoy en día, mis hermanos, hasta los mismos púlpitos de las iglesias están, si ustedes no lo sabían, entéresen, están inundados de ideales progresistas y de posturas relativistas, mis hermanos, de ideales, grábense en esa palabra, progresistas. Nosotros estamos viviendo en un entorno, digamos, de la sociedad de progresismo, de relativismo, donde ya no hay verdades absolutas como las expresadas en esta palabra de Dios, y yo lo he dicho aquí, sino verdades relativas a cada quien. Ese es el mundo que hoy nos dirige. Esa es la sociedad por la cual nosotros nos movemos. Líderes religiosos, mis hermanos, con posturas políticas y con ideas que abrazan una agenda diabólica. Y eso les gusta a la gente. Eso es lo que la gente está acostumbrada a oír. Eso es lo que la gente aplaude, ¿verdad? Nosotros vivimos esta semana un acontecimiento, ¿verdad? Lo que ustedes lo saben, murió un líder político conocido, ¿verdad? Y la gente ahorita dice, o la gente ahorita anda diciendo, ay, él era tan bueno, ¿verdad? Que amaba y aceptaba a todos por igual. Él bendecía hasta los matrimonios igualitarios. Fue permisivo y abierto con el tema del divorcio y el aborto. Y tan secular, mis hermanos amados, que abrió la posibilidad de que todas las religiones llevaban a Dios. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero esto es lo que está diciendo nuestros líderes políticos, nuestros líderes religiosos, perdón. Líderes religiosos que no llaman a 3, 4 personas, sino mueven masas en cantidades, ¿verdad? E inyectan este tipo de filosofías progresistas de las cuales estoy hablando. Esos son los líderes políticos, mis hermanos, que están ahorita dirigiendo al pueblo de Dios, a las grandes masas, a lo que la gente quiere escuchar. El verso 23 del capítulo 7, mis hermanos, del capítulo anterior al que estamos leyendo, dice la palabra de Dios.
Ver capítulo 7 de Jeremías, verso 23. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, dice la palabra de Dios, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, dice el Señor. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Perdón, en el 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y yo os envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde tempranos y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ahora, ¿cuán vigente es esta palabra? ¿Cuán vigente es esta palabra, mis hermanos? ¿Cuándo fue que se le empezó también a dar tanta importancia, hablando un poco más acerca del mundo progresista y relativista en el que vivimos, y hablando acerca de los tiempos, cómo han cambiado y cuándo fue que empezaron todas las cosas? Hermanos, otra pregunta que viene a mi mente y venía a mi mente, ¿cuándo fue que se le empezó a dar tanta importancia a los temas del género? ¿Cuándo fue que nosotros empezamos, en qué momento fue que empezamos a escuchar acerca de la diversidad de los géneros? Eso no se escuchaba antes, mis hermanos. Eso no se escuchaba antes. Como con el ímpetu que se escucha ahorita y como se está escuchando ahorita. ¿Cuándo fue que este concepto inventado fue y ha tenido o empezó a tener tanto impacto en la sociedad? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde provino eso? Y quizás algunos en su individualidades todavía no han percibido esto, pero es algo que está haciendo tanto daño, mis hermanos, a las familias como ustedes no lo saben. Tanto daño a la estructura de la familia y al fundamento de la familia como ustedes no lo saben. Y más preocupante aún es que la política y los líderes religiosos están a favor de esto. ¿Cuándo se había escuchado, por hablarles de un ejemplo, mis hermanos, para los que no lo saben y empiezan a escuchar conceptos o palabras que a veces yo me estoy todavía enterando? ¿Cuándo se había escuchado de la palabra queer? De un niño queer. ¿Qué es eso? ¿Qué es un niño queer? ¿Verdad? Y a veces hasta da risa porque uno dice, ¿de dónde salió esa palabra del diablo? Y dice un concepto, es un niño que no se siente cómodo con el género con el que nació y que puede sentir atracción a otras personas de diferentes géneros o no encajar con las categorías tradicionales de orientación sexual. ¿Cuándo fue que pasó esto, mis hermanos? Un niño teniendo este tipo de desviaciones. Y no solamente de desviaciones hacia otro sexo, porque eso es lo que habíamos estado acostumbrados. Esta palabra hace referencia, mis hermanos, a que siente atracción hacia diferentes personas, hacia personas de diferentes géneros. Y no solamente eso, sino que no encaja con las categorías tradicionales de orientación sexual. O sea, que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ¿qué cosa rara es? Ahora, ustedes dirán, bueno, esto de repente está siendo exagerado, ¿verdad? Y esa palabra por allí la sacó. No, bueno, mira, mis hermanos, en la BBC, en una publicación de la BBC, una de las tantas, ¿verdad?, más renombradas ahorita en este momento, publicó la historia de una niña transgénero que hizo su transición de niño a niña a los 11 años. Hizo su transición de niño a niña a los 11 años, mis hermanos. Óigase bien, a los 11 años de edad. Mostrando cómo algunos niños queer pueden expresar su identidad de género diferente y la importancia de permitirles ser ellos mismos. Qué cosa, ¿verdad? Tan diabólica. Verso 4 y 5 dice la palabra de Dios, abrazaron el engaño y no han querido volverse.
Abrazaron el engaño y no han querido volverse, no han querido arrepentirse. ¿Qué significa la palabra abrazar? Cuando hablamos aquí o denotamos la palabra abrazar el engaño. Abrazar quiere decir admitir, escoger, seguir una doctrina, una opinión o una conducta. Bueno, la gente del tiempo de Jeremías abrazó el engaño, escogió seguir el engaño, se adoctrinó acerca del engaño, lo abrazó y no quiso ir hacia otro lado más, igual o peor que la gente de ahora. El pueblo de Israel persistió, mis hermanos, en la rebelión y prefirieron el engaño en vez de obedecer a Dios. La gente, mis hermanos, el mundo de hoy en día persiste en rebelarse en contra de Dios. Persiste en abrazar el engaño, preferir el engaño antes que obedecer a Dios. El engaño, mis hermanos, de un modo u otro, pareciera liberar en el cerebro dopamina, ¿verdad? Y por eso algunas personas se sienten motivadas a engañar o a repetir constantemente esa conducta. Pareciera como que algo en el cerebro pasa cuando hay engaño, que la gente abraza ese tipo de conductas. Y es donde nosotros nos impactamos y decimos, oye, pero ¿cómo puede ser posible que eso suceda? Si es un engaño, es una mentira, es una falacia. Pero algo sucede en el cerebro de esa persona, nosotros sabemos que es el pecado, ¿verdad? Que liberara, como que si liberara algo en lo que la gente siente placer. A la gente le gusta engañar, mis hermanos, y ser engañados. Vuelvo y repito, a la gente le gusta engañar y ser engañados. Y nosotros vivimos en una sociedad del engaño. Todas las cosas que nosotros vemos, casi todas las cosas, son puro engaño, pura mentira, pura falacia. El capítulo 1 de Romanos en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. Y eso es lo que la gente hace. Cambia la verdad por la mentira. Bueno, hay otro suceso de estas semanas que pasó, ¿verdad? Hace poco los chinos, mis hermanos, los chinos en ese país asiático, China, a causa de los aranceles que Estados Unidos hizo contra ellos, hablaron a través de los famosos youtubers, ¿verdad? Hablaron de que las marcas que los Estados Unidos o que salían hacia otros países no eran lo que ellos vendían y que decían. Porque Estados Unidos, como puso unos aranceles bastante altos a la producción, ¿verdad? Y hacia la exportación, ellos decidieron a través de gente que a través de las redes sociales denunciaron, dijeron, bueno, si ustedes no hicieron esto, ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente. Vamos a denunciar y vamos a decir, y vamos a destapar y vamos a desenmascarar la gran mentira que se ha comido la gente por mucho tiempo. Y marcas muy famosas fueron desenmascaradas. Los chinos se las vendían, ¿verdad? A precios muy, muy bajos y los países de afuera las vendían a precios exorbitantes diciendo que eran originales, diciendo que eran marcas originales y marcas verdaderas. Hermanos, hoy las grandes empresas de tecnología hacen así. A través de una mentira que nadie la entiende, nos usa para nosotros creer que estamos vendiendo verdades, ¿verdad? La gente la gente de la tecnología y de las grandes empresas de tecnología, encontraron en nosotros, en cada una de las personas, un negocio muy próspero. Y eso es parte del cambio que estamos hablando y que estamos teniendo como sociedad. Y ya les voy a decir. Hoy en día la gente no se prepara académicamente, como decíamos hace rato. Ya los muchachos no quieren estudiar, ¿verdad? No se preocupan por estudiar porque ahora solamente, hermanos, basta con grabar un video y subirlo a las redes sociales y esperar muchas vistas y empezar a monetizar. Y eso lo puede hacer cualquiera. No necesitan tener más que un teléfono, grabarse,
que montar el video y empezar a monetizar y obtener grandes ganancias, que supuestamente cree la gente que gana, pero los que hacen ganar son a las grandes empresas. Escuchan esta historia ahora. Andresa y Arthur son la madre e hijo que han generado, o son una madre e hijo que han generado controversia en Brasil. ¿Pero por qué? Y en el mundo. Tras revelar en una entrevista, mis hermanos, que trabajan juntos creando videos para adultos. Una madre y un hijo, mis hermanos. Una madre, también otra historia que se puede encontrar por internet, esto no lo estoy inventando yo. Una madre que vende a su hija menor en una página para adultos. Esto está sucediendo, mis hermanos. Un hijo trabajando con su mamá, grabándola para hacer contenido para adultos. Este es el cambio que ha dado el mundo, mis hermanos, y no es cosa de juego, sino es una cosa tremenda que no nos estamos dando cuenta. Y nuestros más pequeños están siendo vulnerables a eso. Porque como decía hace rato, no es necesario tener un aparataje tecnológico para poder producir un video. No es necesario tener más, sino que agallas, avaricia en el corazón y estar alejado de Dios y de la obediencia a Dios y de los principios familiares para poder, pues, ignorar el decoro que debe haber en nuestra privacidad, encender una cámara y exponernos al mundo, o que los niños lo hagan, o que los jóvenes lo hagan. Me es difícil, hermano, hablar de estas cosas y así, pero eso es lo que está sucediendo y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender, como decía hace rato, que nuestro mundo cambió. Es necesario este llamado de atención. Nuestro mundo cambió. Ya no es lo mismo de antes. La privacidad no es la de antes. Estamos siendo vulnerados en nuestra privacidad, en nuestra privacidad, perdón, todos los días. Todos los días. Este es el nuevo mundo liberal que nos rodea, mis hermanos. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que sucede, mis hermanos, cuando desde las familias no, ¿verdad?, no aprueban tener en cuenta a Dios. No hay fundamentos, no está esta palabra. Como que muchos la toman, como que ya no es útil, ¿verdad? Y ya muchos la toman como que no sirve y es obsoleta. Bueno, la gente cuando reprueba a Dios y cuando no lo toma en cuenta, Dios decide entregarlos a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y así estaba el pueblo de Judá en ese tiempo, lo que habíamos leído hace rato. No había arrepentimiento. Ellos no tomaron en cuenta a Dios. Verso 6, mis hermanos, del capítulo 8 que estamos leyendo. Escuché y oí, y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, y como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Así estaba el pueblo de Israel. Así está nuestro pueblo hoy en día. Así está nuestro mundo hoy en día, mis hermanos. No escuchan la ley de Jehová. No escuchan a Dios. Endurecen su corazón. Y está así, mis hermanos, como la nación de Israel en ese momento, y hasta 3, 4, 5 y 6 veces peor. La gente está distraída. Y tú hablas de este tipo de cosas en otros entornos, ¿verdad? O tú piensas qué pensará la gente, qué pensarán los políticos, los líderes religiosos. Bueno, los políticos, bien, gracias. Los líderes, bien, gracias. Las madres, bien, gracias. Los padres, bien, gracias. La familia, bien, gracias. Cada quien hace como quiere. La sociedad, bien, gracias. Tenemos que buscar la platica, ¿verdad? Y el sustento, lo demás no importa, eso es de segundo orden. La iglesia,
Bien, gracias también. Isaías 5:20, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Isaías 5:20. Qué mal, en esta traducción dice, qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los que tienen por luz la oscuridad y la oscuridad por luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Ay de aquellos, dice la palabra de Dios, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y eso es juicio, mis hermanos, de Dios. Y como decía hace rato, mis hermanos, el Dios al que le servimos, el Dios al que le creemos es el mismo. No ha cambiado, mis hermanos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Es el mismo. Es el mismo Dios de juicios. Es el mismo Dios también de amor, pero también de juicio. La gente, como decía hace rato, mis hermanos, esta gente de Troya recibió con los brazos abiertos al gran caballo, la gran estatua que les habían regalado, ¿verdad? Hicieron fiesta y como decía también, se emborracharon y se durmieron, pero al caer la noche ardió Troya. Y así está la gente, como decía, distraída, mis hermanos. En cualquier momento, cualquier circunstancia puede pasar lo inevitable. Y de eso vamos a estar hablando ahorita. En el verso 7 dice la palabra de Dios, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El pueblo no conoce el juicio de su Dios. El pueblo no conoce a Dios porque se apartaron de Dios. No conocen sus leyes. Y para esto no solamente basta con ser cristiano, mis hermanos, porque hay muchos cristianos que viniendo a las iglesias no conocen el juicio de Dios. No conocen el Dios al que les sirve. No conocen el Dios al que dicen creer. No conocen el juicio de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, aún los animales, ¿verdad? Diseño de Dios, conocen las estaciones, la hora de guardarse, la hora de apartarse, la hora de hacer las cosas, porque ellos saben a través de lo que Dios como los ha hecho, Dios lo conoce. Pero con toda la inteligencia, mis hermanos, que Dios nos ha dado, con todas las capacidades, nosotros endurecemos nuestros corazones y somos necios ante la sabiduría de nuestro Dios. Hay quienes no terminan de caer en cuenta de todo esto, de esto que estoy hablando, y salen todavía de la iglesia y no terminan de entenderlo, y no terminan de caer en cuenta. No terminamos de entender, hermanos, que nuestro mundo y todas las cosas están cambiando, y están cambiando radicalmente. Es un exterminio, mis hermanos, de los valores. Óigase bien, es un exterminio. No hay aquí piedad. Aquí no hay piedad de nada. Es un exterminio de los valores, los principios y de la ética sin precedentes. Ustedes no ven que no hay respeto, mis hermanos, ahora. Los valores están por el piso en la sociedad, pero como nunca. Porque alguna persona más mayor me puede decir, bueno, eso antes también pasaba, pero ahorita como nunca. No hay respeto, mis hermanos. No hay respeto por la figura del adulto. No hay respeto por la figura del padre. No hay respeto por la figura de la madre, hermano. Eso no hay respeto. En las escuelas no hay respeto. En las escuelas donde se imparte la enseñanza no hay respeto. Los niños, los jóvenes que reciben educación de los maestros, que con esfuerzo, ¿verdad?, van y les educan, no los respetan. No respetan a sus propios maestros. Bueno, no respetan a sus propios padres, ¿qué queda para lo demás? ¿Verdad? No hay respeto, mis hermanos. Y esto no solamente se está dando en la esfera de la casa, sino en todos los lugares, vuelvo y digo, en todos los lugares, por el relativismo en el cual vivimos. El verso 8 dice la palabra de Dios. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. En esta versión, traducción
el lenguaje actual, dice: ¿cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente y que me obedecen? Hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué habla de esto el profeta? ¿Y por qué Dios nos habla acerca de esto? Hermanos, ¿cuántas iglesias ahorita están siguiendo las mentiras? Y esta gente y estas personas dicen ser inteligentes y sabias porque están siendo enseñadas por Dios, porque Dios es el que le habla. Cuando están llenos de mentiras y están siendo desviados de la verdad del evangelio. Y por eso es que muchas iglesias, mis hermanos, así son iglesias que tienen mucha gente. Son iglesias donde va mucha gente porque les ofrecen cosas y ofertas engañosas, mentiras y más mentiras. Y como decía hace rato, eso parece despertar algo en la gente. Y la gente abraza este tipo de doctrinas. Iglesias, mis hermanos, llevando más gente al infierno que en el mundo. Así está la iglesia de hoy en día, llevando gente más al infierno que cuando están afuera en el mundo, con mentiras disfrazadas de piedad. Pablo escribe y alerta a Tito acerca de todas estas cosas. De manera profética lo decía, de manera profética se lo declaraba, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y de eso están llenas nuestras iglesias el día de hoy. De eso está lleno el mundo, mis hermanos. Gente engañando y llenándose los bolsillos con ganancias deshonestas, pervirtiendo y trastornando casas enteras. Así anda el pueblo también detrás de ese liderazgo y detrás de esas personas. Hay cada cosa, mis hermanos, cada invento que hoy hace la gente, ¿verdad? Cada manipulación que va en todos los ámbitos, y esto cubre todos los ámbitos: misticismo, pragmatismo, filosofía de hombre, gente hablando de prosperidad, gente hablando de ganancia, gente hablando de que todo está bien, gente hablando de que este va a ser el año, que este va a ser la oportunidad, gente hablando de que vamos a ganarnos a esta zona para Cristo y de todo, pero las cosas están mal, están muy mal, mis hermanos, están mal. La gente hablando de que todo está bien, pero las cosas están mal. Económica, social, familiar, todas las cosas están mal. Bueno, pero es que de repente está siendo muy exagerado. Está mal, mis hermanos. Cuando nosotros nos vamos a la médula del problema, nosotros nos damos cuenta de que está mal. Esta sociedad va de mal en peor. No solamente está mal, sino que vamos de mal en peor y así seguirá siendo. Verso 11. El verso 11: y curaron la herida de mi hija, de mi pueblo, con liviandad, dice la palabra de Dios. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Diciendo y ofreciendo ofertas engañosas, cosas engañosas, diciendo paz, paz, y no hay paz. Diciendo, nos vamos a ganar esto para el Señor, no, es así. Es mentira, por todo lo que estamos hablando. Otra versión dice: con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Insisten que todo está bien cuando en realidad todo está mal a nuestro alrededor. Y así estamos ahora, mis hermanos. Todo está mal, vuelvo y repito, y va de mal en peor. Cristo viene, mis hermanos. Cristo viene, indudablemente. Cristo viene, mis hermanos. Y está pronto por regresar. Está pronto por regresar, mis hermanos. Su regreso es inminente. Créanlo o no lo crean, Cristo viene. El tiempo nos los está diciendo. Quizás otra gente lo ha dicho en otros tiempos, pero en este tiempo es un tiempo realmente malo, en donde estamos viendo, como decía desde un principio, cosas que están sucediendo que no habían sucedido antes, ni en la magnitud como está sucediendo, en un mundo tan globalizado en el que estamos viviendo, donde lo que se hace aquí se sabe en la China. Así está el mundo, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Pero
hay una buena noticia, mis hermanos, que Cristo viene, pero nada es en vano. Y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, ¿verdad? Tenemos que seguir educando a nuestros hijos desde la familia para que esto después impacte a las sociedades. Yo ya había hablado de esto en algún momento, pero el Señor me inquietó hoy hablarlo así, para que caigamos en cuenta, mis hermanos, a través de este llamado de atención, que lo que nos rodea y de las cosas ya no son iguales. Pero como decía hace rato, el Señor a través de su palabra nos alienta. El Señor a través de su palabra hoy quiere darnos ánimo para poder continuar, para poder saber que a pesar de las circunstancias, Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros y prometió estar con nosotros siempre. Primera de Tesalonicenses 5. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Lo estoy leyendo en otra versión. Ustedes saben que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. Vuelvo y repito. Ustedes saben que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Ustedes saben, nosotros sabemos, hemos sido instruidos de esta palabra. Nos han llamado la atención 1, 2, 3, 4 y muchas veces. Ustedes saben que el día del Señor será el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, escuchen bien lo que decíamos hace rato, cuando la gente diga, tranquilo, no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Cuando la gente diga paz, paz y hable de paz y venda una supuesta paz, entonces todo será destruido. Vendrá destrucción repentina, dice la palabra de Dios. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. Como cuando vienen los dolores de parto, las mujeres que han tenido y han pasado por esto saben, ¿verdad? Como cuando vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, no podrán escapar. Cuando vienen los dolores de parto, no hay lugar para absolutamente más nada, sino ir a atender ese bebé que viene, ¿verdad? Así va a ser, el día de la ira del Señor, el día de su regreso. Pero ustedes, mis hermanos, escuchen bien, pero ustedes, nosotros, la iglesia, ustedes no viven en la ignorancia. Ya les he dicho mi palabra, se las he dado, se las he entregado, les he llamado la atención, como decía, varias veces. Ustedes no viven en la ignorancia. Ustedes no pueden ser engañados. Porque yo les he dado mi espíritu, dice el Señor. Amén. Yo les he dado mi espíritu para que more en cada uno de ustedes y ustedes puedan saber todas las cosas. Y así como los animales, ¿verdad? Que conocen y saben el tiempo y conocen los tiempos, así ustedes tengan cuidado en la observancia de la ley del Señor y de lo que el Señor quiere revelarles. Ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor no los sorprenderá, ¿verdad? Como un ladrón en la noche. Amén. No nos puede sorprender. No nos puede sorprender. Todos ustedes confían en el Señor Jesús. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Ustedes confían en el Señor Jesús. Y eso, dice la palabra de Dios, eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. ¿Vieron? Cuando nosotros confiamos en el Señor es como vivir en plena luz del día. No hay oscuridad porque tenemos a nuestro Señor que nos guía, que nos conduce, que nos direcciona. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos mantenernos como alerta, vigilantes, ¿verdad? No estoy hablando aquí de que todo lo vamos a hacer una histeria y vamos a vivir preocupados. No, de eso no habla Pablo. Pablo habla acerca de confiar, ¿verdad? De a ser alertas en cuanto a la ley, en cuanto a las cosas, en cómo están sucediendo todas las cosas y vivir correctamente, dice el Señor. No se desvíen, no se desvíen, no crean que la libertad que les ha dado el Señor es excusa para hacer lo que no les conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra del Señor. Tienen que vivir correctamente. Amén. Tienen que vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. No tan despreocupados, óigase bien, no tan despreocupados como viven algunos. Porque la despreocupación está bien hasta un punto, ¿verdad? Y hay que tener paz en el Señor. Pero alertas,
en la línea anterior leíamos alerta, alerta, vivir correctamente, no tan despreocupados como viven algunos, haciendo como más les conviene, ¿verdad? Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso de nuestro Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Ellos realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Pero nosotros no vivamos en la oscuridad, sino en la luz, dice. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios. Mira, confiar en Dios. Y amar a toda persona, amar a toda persona, amar a los que se encuentran en oscuridad y hablarles de esta palabra, ¿verdad? Y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Mira, el amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco, dice el Señor. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él. Amén. Ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Voy a repetir esta parte. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él. Ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Amén. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad, mis hermanos. Por eso, anímense unos a otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Hay una exhortación y un llamado de alerta, pero también hay un llamado de ánimo de parte del Señor, ¿verdad? Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. No es en vano el trabajo, mis hermanos. No es en vano ayudar a nuestros hijos, educarlos, insistirles. No es en vano. No es en vano, mis hermanos. Estamos yendo en contra de la corriente de este mundo y es difícil, pero no es en vano porque el Señor nos va a fortalecer. Fortalezcan su vida cristiana como ya lo están haciendo. Todo esto debe llamar nuestra atención, mis hermanos, pero al mismo tiempo al ánimo, a fortalecernos los unos a los otros. Vale la pena, mis hermanos. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir al Señor, mis hermanos. Hay todo. Una armadura, ¿verdad? Algo que se está tramando, ¿verdad? Hay toda una agenda, pero nosotros, nuestro Dios nos ha enseñado, nuestro Dios no nos ha abandonado y no nos abandonará. En todo tiempo nos está hablando, en todo tiempo nos muestra señales, en todo tiempo nos exhorta, en todo tiempo nos anima. Por eso no podemos decir, nuestro Dios nos abandonó. Nadie puede, somos inexcusables, hermanos, y no podemos decir que el Señor no nos dijo. Amén. El Señor no envió a sus profetas, el Señor no envió a sus siervos, no podemos decir que no lo hizo. Sí, en todo tiempo lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Es un llamado, mis hermanos, a poner nuestra mirada en Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren poner su mirada en Jesús? Amén. A poner nuestras miradas en Jesús, a seguir poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. El mundo, como decía mis hermanos, está corriendo hacia lo inevitable, hacia el juicio de Dios, ¿verdad? Hacia el juicio del Dios vivo. Pero como decía Pablo a Timoteo, pero tú persiste en la fe y pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Cristo todos los días, desde que te levantas hasta que te vuelve a recostar. Vuelvo y repito, no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cuando no tengamos fuerza, mis hermanos, acordémonos de esta palabra y sigamos adelante en contra de la corriente y sigamos adelante en contra de lo que el mundo quiere hacer con nosotros y con nuestros pequeños y poder que ellos el día de mañana se sientan bien con lo que nosotros les entregamos, que ellos puedan también levantar bandera, ¿verdad?, de victoria en Cristo Jesús, que no sean gente ignorante, que no sean gente que repita lo que el mundo les dice, sino sean gente, hermanos, con principios bien establecidos, que haya gente, haya liderazgo comprometido en transmitirle a ellos la verdad, amén, y que ellos puedan transmitirle a las generaciones siguientes. Y no sean ignorantes, no sean estafadores, no sean mentirosos, amén, sino que podamos nosotros, los más grandes, ¿verdad?, darles a ellos el consejo de Dios completo,
Aquí lo tenemos y lo hemos recibido. Ahora, nuestra responsabilidad es trasladarlo a ellos y que ellos sean o tengan esa visión, pues, de cuidar las cosas de Dios así como nosotros lo estamos haciendo ahora. Amén. Si no, mis hermanos, las generaciones serán un fracaso por todo lo que acabo de decir. Si no, nuestras generaciones van a ser un fracaso, pero las generaciones en Cristo no van a hacerlo así. Amén. Porque el Señor nos va a renovar la fuerza todos los días. Amén. Y como las águilas, dice la palabra de Dios, levantaremos vuelo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Amén. Señor amado, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias.